Bueno, buen día, gente. Siendo el día miércoles 26 de mayo, vamos a comenzar hoy la clase de sociología, dando continuidad un poco a las clases que ya veníamos desarrollando anteriormente. Eh, Tuvimos alguna, bueno, desde la cátedra lamentamos la pérdida de un docente muy querido de la facultad que se llamaba Pablo Alarrué. Y bueno, el día jueves sé que no pudieron tener algunos, debido al luto que asumió la universidad, no pudieron tener los correspondientes trabajos prácticos. Este jueves se va a trabajar el tema de Holloway y después vamos a ver cómo recomponemos los otros trabajos prácticos. Creo que por el horario que llegó eh, la, la notificación, creo que una comisión creo que dio, pero el resto no pudo desarrollar ese tema. Eh, bueno, con respecto al día de hoy, lo que vamos a seguir desarrollando es el texto de John Holloway, que habíamos comenzado a analizar ya en las clases anteriores, donde poníamos en juego un poco la dinámica política, la dinámica económica y la dinámica social desde un punto de vista histórico, para entender el funcionamiento del Estado, la economía y la sociedad. Eh, Voy a pasar a compartir, digamos, acá un material, así vamos entendiendo cómo es que funcionaba. Entonces, para hacer un repaso, recuerden ustedes que cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Si no van comprendiendo. Recuerden ustedes que estamos acá tratando de entender el surgimiento, el funcionamiento y la crisis de lo que se llamó el keynesianismo, que es el periodo histórico que se dio entre, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta mediados de la década del 70, 1973-75. En ese periodo habíamos dicho que se dio un crecimiento extraordinariamente rápido y constante, una onda larga de acumulación, que los beneficios de la propiedad se difundieron ampliamente, es decir, que los capitalistas ganaron, y también que los salarios crecieron al mismo ritmo que el Producto Nacional, es decir, que se dio una constelación de factores donde tanto el Estado, el capital, como los trabajadores consiguieron, digamos, salir en una situación de beneficio, y por eso muchos lo conocen como los años dorados del capitalismo. Habíamos dicho que, bueno, que el keynesianismo, la tesis fundamental de Holloway es que es una respuesta, o sea, esta etapa es una respuesta al poder de la clase obrera, que se había ido gestando desde el siglo XIX e inicio del siglo XX, y que de alguna manera tenía poder o había acumulado poder a través de dos procesos: el poder de no trabajar, o de mantener y de controlar los tiempos de producción, y el poder de organizarse en sindicatos, el poder de organizarse en partidos políticos y sobre todo el poder de organizar un nuevo orden social ejemplificado por la Revolución Rusa de 1917. Habíamos dicho entonces que al finalizar la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, eh, se trataron tres temas también entre la burguesía eh, de, de aquella época, entre reaccionarios y progresistas, pero que básicamente en estas temáticas que tienen que ver con las relaciones internacionales, qué hacer con Rusia, qué hacer con Alemania, qué papel debe jugar el Estado y cómo se debe controlar el dinero, triunfó una visión del nuevo orden mundial que tenía que surgir. Es como una suerte de restablecimiento del Estado liberal, que significa que
el control del dinero se tiene que hacer a través del patrón oro, que el papel del Estado tiene que ser un Estado gendarme que no interviene en la economía, y que en las relaciones internacionales se debe hacer pagar las reparaciones de guerra a Alemania y con respecto a Rusia el no reconocimiento tanto político, diplomático, porque se lo visualiza como una amenaza. Por lo tanto, el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, se llevó adelante una suerte de restablecimiento del Estado liberal, teniendo en cuenta que había sido puesto en suspenso en el periodo de la guerra, donde se habían intervenido, donde el Estado había tenido que intervenir no por razones económicas, sino por razones de, de la, de la guerra, ¿no? El nuevo orden mundial, dijimos, tampoco no sirvió para alcanzar la paz esperada, porque no se correspondía con las consecuencias económicas que se estaban dando, las transformaciones económicas, y se discutieron básicamente dos temas: las concepciones acerca de cómo el Estado debía intervenir, que era una discusión que no había quedado saldada en Versalles, pero también había algo muy material y concreto, diríamos, de nuestra perspectiva, que es que las transformaciones en el mundo del trabajo venían provocando profundos cambios en las estructuras productivas de los países que las asumían. Y de alguna manera, este proceso de incorporación del taylorismo y del fordismo y la, la producción en masa y en serie de productos, en un contexto donde desde un punto de vista político no permite el reconocimiento del trabajo en términos de negociación colectiva, en términos de eh, aumento de salario, porque está vigente el patrón de dólar-oro y porque solamente los liberales visualizan que si ganan los trabajadores porque pierdan los capitalistas. De alguna manera todo, y considerando también, ustedes tienen que tener en cuenta también lo que dijimos, lo que señala Maurice Dobb en el inicio del programa, que es una característica del capitalismo, que el capitalismo es anárquico, no, no es que planifica. Entonces esto tuvo como la consecuencia la crisis del 29, eh, que puso en jaque a toda la economía mundial, que se expresó como una crisis bursátil y que generó entonces la necesidad de ir modificando la, la estructura capitalista. Esa modificación se dio de diferentes maneras. En el caso de Estados Unidos, la salida de la crisis 29 se intentó hacer a través de lo que se llamó el New Deal o Nuevo Acuerdo, llevado adelante por Roosevelt. En el caso de Alemania, el ascenso de Hitler al poder hizo también que el Estado tenga que intervenir en la economía, pero con una política totalmente diferente, en tanto y en cuanto el fascismo en casi toda Europa eh, generó una persecución política de todos aquellos que no estaban con el régimen. Y bueno, y los que se conocen las atrocidades del fascismo y del nazismo, que llevaron al mundo a una guerra en 1939-1945, en donde de alguna manera triunfa, no, de alguna manera no, triunfa efectivamente Estados Unidos junto con sus aliados más importantes, que son Francia e Inglaterra, e instauran, se generan las condiciones, por así decir, para un nuevo ordenamiento mundial diferente al que se había tratado en Versalles, y que van a dar cuenta de un ciclo largo de acumulación que se llama Estado keynesiano, que eh, se va a llamar y se van a dar los años dorados del capitalismo. Recuerden ustedes que las condiciones, nosotros llegamos hasta acá, creo, en la última clase.
Las condiciones que posibilitaron la emergencia del keynesianismo fue, en primer lugar, que el triunfo de los aliados, con Estados Unidos como la gran potencia hegemónica, que posibilitó expandir las formas de trabajo y el estilo de vida americana al resto del conjunto de la economía mundial. O sea, eh, no triunfó Hitler, ni triunfó el modelo fascista, ni triunfó el comunismo. Podemos decir que también se expandió después de la Segunda Guerra Mundial a buena parte de Europa, y por eso en Alemania se creó el famoso muro de Berlín, que, bueno, ustedes no llegaron a conocer toda esa historia, pero para que ustedes recuerden o sepan, capaz que algunos lo saben por historia, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quedó dividida a través del muro en Berlín, en donde una parte quedó la parte comunista y en el otro territorio quedó la parte occidental capitalista. Eh, bueno, y entonces ese muro dividió al mundo en el bloque socialista y en el bloque capitalista, y de alguna manera marcó casi todo el siglo XX. Después de la guerra, el desempleo resolvió, a través del enlistado y la matanza de millones de personas, se resuelve, porque de alguna manera, digamos, la, eh, bueno, ustedes saben que fue una guerra masiva de destrucción. Acá tenemos de destrucción y devaluación masiva del capital. Esto significa ciudades totalmente destruidas, fuerzas productivas, esto quiere decir campos, fábricas, eh, puentes, este, toda la infraestructura que se necesita para la circulación del capital quedó totalmente destruida y había que volver a reconstruirlo. Eh, eh, la consolidación de la hegemonía del Fordismo, o sea, después de todo el proceso que se dio, el Fordismo se incorporó como la forma de organización del trabajo hegemónica, es decir, como la principal forma de organización del trabajo después de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo se incorporaron nuevos materiales derivados de la petroquímica y de la electrónica que habían sido utilizados en la guerra, ¿sí? Y, por supuesto, hay otro elemento muy importante que menciona Holloway, que es que la depresión, el fascismo y la guerra provocaron un disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Es decir, que este combo de factores, este cúmulo de factores, contribuyeron a generar una nueva fase de acumulación, eh, en donde se incrementó la producción, se incrementó la plusvalía, y entonces emerge lo que se conoce como el estado keynesiano. A muchos llamaron estado de bienestar keynesiano. Y eso generó un nuevo orden de funcionamiento, y es un poco la clase de hoy. ¿Cómo es que funciona el keynesianismo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Se entendió algo de esta primera, le quedó alguna duda de esta primera etapa? Esto vendría a ser, cuando ustedes estudian este texto, podrían estudiarlo, les doy un consejo, podrían estudiarlo de tres maneras: como la etapa del surgimiento, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, como la etapa del funcionamiento, que es lo que vamos a desarrollar en esta clase, y después también vamos a analizar como la etapa de la crisis del keynesianismo. Podrían hacerlo en esa manera, ¿cierto? Por ahora, entonces, desarrollamos cómo surge todo este proceso. Es decir, que volvamos al inicio del argumento de Holloway. Dice, el keynesianismo es una respuesta al poder del trabajo que se fue gestando en todo este proceso. Ese poder del trabajo, dijimos que aparentemente se fue modificando, o sea, no es lo mismo en el 1900 que en el 1940, pero todo este proceso de revolución, guerra, depresión y persecución fascista, generaron entonces todo un contexto. Acuérdense que esta primera etapa del siglo XX es una etapa que, como dice Holloway, dice algo así, como una etapa de
violencia y de derramamiento de sangre sin precedentes en la historia de la humanidad. Y de alguna manera él tiene razón, no es algo que es metafórico ni nada por el estilo. Ustedes imagínense que entre 1914 y 1918 hubo la guerra, además de atacar poblaciones civiles y de utilizar bombas químicas, destruyó o se llevó aproximadamente, yo vuelvo a reiterar que utilizo el libro de Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, 11 millones de personas, que la Gran Depresión generó hambruna generalizada en casi todos los países de Europa, que el fascismo provocó la persecución política de miles y miles de personas y el genocidio del pueblo judío, que la Segunda Guerra Mundial se llevó 50 millones de personas con la destrucción total de Europa y de diferentes partes del mundo. O sea que todas estas condiciones que se dieron en la primera guerra, en la primera etapa del siglo XX, digamos, no son condiciones más Hiroshima y Nagasaki, ¿no? No puedo dejar de mencionar también el uso del armamento atómico, que generaron, por supuesto, una situación de desequilibrio permanente del capitalismo, que generaron una situación de inestabilidad enorme de la vida de las personas, de incertidumbre, guerra, depresión, muerte, persecución política. Todos estos procesos eh, fueron entonces de alguna manera estabilizados después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la conferencia de Bretton Woods se establecieron nuevas condiciones para un nuevo ordenamiento mundial, esta vez ya dictaminada por la potencia hegemónica que es Estados Unidos, que, bueno, que definió algunas características que vamos a ir analizando. Pero lo que quiero que entiendan ahora es lo siguiente. ¿Cómo es que funciona este Estado keynesiano? Bueno, lo que básicamente, acá tengo un esquema muy sencillo, ¿no? Donde lo que se establece en el keynesianismo es una nueva relación entre el Estado y el mercado. En donde, bueno, ustedes saben que el Estado se financia a través de los insumos fiscales que vienen del mercado, es decir, en el mercado o en la economía. En realidad la palabra que tendría que haber puesto es economía, pero bueno, uso la palabra mercado para que está más actualizado, pero en realidad es el funcionamiento total de la economía, ¿no? Porque tiene que ver con la producción, eh, la distribución, la circulación de bienes, la forma en cómo estos bienes se producen. Todo esto fue lo que cambió. ¿Qué es lo que hace el mercado entonces? Y las empresas y las organizaciones. A través de los insumos fiscales, que esto es una masa, un flujo de dinero, se inyecta al Estado. Y el Estado lo que hace a través del gasto público es reinyectar en el mercado ese dinero para evitar el ciclo de crisis que provoca cuando el mercado se deja al libre juego de la oferta y la demanda, y que fue tan catastrófico en la primera etapa del siglo XX. Es decir, que si en la concepción liberal, cuando hay una crisis, lo que hay que hacer es dejar que el mercado se autorregule. El Estado no tiene que intervenir no interviniendo. Lo importante es que el Estado no es que no interviene, sino que omite su intervención para que el mercado se restablezca la ley de la oferta y la demanda y restablezca el equilibrio, porque supuestamente por cada producto que se genera en un mercado se va a encontrar un comprador y se va a ir equilibrando de a poco en la medida en que se establezcan esos parámetros. Eso es lo que dicen los liberales. Ahora bien, ¿qué dice el keynesianismo? El keynesianismo dice que cuando el mercado
o la economía entra en crisis, eh, se debe a una falta de demanda efectiva y que el Estado tiene que intervenir en el mercado para evitar el ciclo de crisis del mercado. Por eso se llaman las políticas keynesianas políticas anticíclicas, ¿cierto? Tratando de evitar el ciclo de crisis del capitalismo. Y para eso, ¿cómo es que hace eso? Con inversión pública, ¿cierto? O sea, eh, toma del mercado la, la, la plusvalía o de la economía, la plusvalía que se genera a través de una presión fiscal y lo reinyecta de vuelta en la economía para que evitar el ciclo de crisis, y es lo que más o menos se conoce como administrar la demanda, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, pero esto en el liberalismo también se hace, o en el neoliberalismo. De hecho, los gobiernos neoliberales también cobran impuestos y también tienen gasto público, también tienen que financiar la educación cuando tratan, ¿no? Porque en algunos casos lo que sucede es que la intentan mercantilizar un poco. El caso de Chile siempre es, y que está tan cerquita, siempre es muy ilustrativo, porque en el caso argentino la educación es estatal, y en el caso chileno, sobre todo la educación universitaria, ¿no? Y en el caso chileno es privada, entonces es un bien de mercado, la educación. En el caso argentino, si bien ya hay una oferta de mercado de carreras universitarias, también la, la concepción de educación aparece como un derecho de los ciudadanos. Lo mismo con la salud pública, lo mismo con la seguridad social. En, qué es lo que es diferente del keynesianismo eh, del liberalismo? Que en realidad es una cuestión de grado, es el grado de presión que ejerce sobre el mercado. Es decir, en el Holloway se van a encontrar con una frase como esta, que el Estado, eh, hay una escala en que el Estado canaliza estos insumos fiscales, porque no solamente toma la plusvalía generada en un ciclo productivo, ¿sí? Sino que, porque toda esta plusvalía, suponete, la genera para reinyectarla de vuelta en la economía para que esto no entre en crisis. Sino también lo que hace es eh, genera derechos monetarios el Estado del plusvalor que se va a generar en un ciclo futuro. ¿Se entiende? Es decir, que el, el Estado lo que hace en este keynesianismo es como eh, eh, expandir el crédito, diría John Holloway. Es como que el Estado emite eh, gasto público eh, inyectándolo en el mercado, eh, considerando que el mercado va a estimularse y va a generar, va a restablecer, digamos, equilibrio a través de su funcionamiento. ¿Se entiende la diferencia? O sea que es como si el Estado expandiera el crédito antes de que se genere en la economía. Y de esa forma cree poder administrar la demanda y evitar el ciclo económico. ¿Se entiende? Profesor, Sí, disculpe. Puede ser que Keynes también, una de las cosas que propone es que el gasto público, cuando se hace la obra pública, se cree infraestructura que además, por ejemplo, caminos o en energía, que además haga que las empresas, que los privados inviertan. claro, esa es la idea de Manuel. Concretamente es eso. Desde un punto de vista de política concreta está bien el ejemplo que vos me das, el siguiente, porque si vos decís, bueno, voy a hacer obras hidroeléctricas para que haya más energía en el país, y entonces voy a llamar a licitación para construir todo lo que se hizo en el 69. Chocón, empezamos con Chocón, hacemos caminos, hacemos rutas, hacemos hospitales, hacemos escuelas. Todo eso es un gasto
que tiene el Estado, ¿cierto? ¿Y cómo genera ese gasto? Bueno, llama a una licitación pública y las empresas privadas producen todo eso, demandan materiales, demandan, vienen trabajadores a la región, de hecho muchos de sus padres y de sus abuelos capaz que vinieron a ser parte, a construir, bueno, yo qué sé, ciudades como Senillosa, como Plotier, como todas las, o partes de Neuquén, son de alguna manera producto de gente que vino a la región a, a trabajar porque había trabajo que se generaba por las grandes obras que se generaban en la región. ¿Se entiende? Entonces, genera trabajo, demanda material de la construcción, como veíamos en el ciclo de DOC, esos trabajadores demandan bienes del sector 2, bienes de consumo, las empresas demandan bienes del sector 1, y se crea un ciclo económico constante que genera, que es impulsado por el Estado, ¿cierto? Eh, pero también hay que decir que la presión fiscal también es fuerte y que el Estado también emite a veces más dinero para que este ciclo funcione. Hay un peligro latente. ¿Alguien se puede dar cuenta cuál es el peligro latente de hacer este circuito del capital? Donde el Estado, dice John Holloway, se convierte en parte del circuito del capital. Porque esto es capitalismo, ojo, no es socialismo ni nada por el estilo. Acá hay propiedad privada, acá hay trabajadores que tienen que vender su fuerza de trabajo, acá hay empresas que tienen que operar en el mercado y que compiten entre sí. Profe, Sí, pero por ejemplo, si aumentan demasiado los impuestos, ¿no estarían perdiendo ganancias las empresas privadas y todo eso? claro. Y yo lo que dije que en el keynesianismo lo que sucedió fue que no solamente toman impuestos del, de, hay una presión fiscal, sino que también el Estado emite y para que esto se genere. En la Y, concepción keynesiana, y Santiago, ¿me permitís sí, desarrollar? Yo te desarrollo la concepción keynesiana y después vamos a ver cuáles son los peligros. En la concepción keynesiana, que, que un capitalista pague impuestos en tanto y en cuanto hay producción en masa y producción en serie, y esos impuestos vayan a las manos de las personas para que puedan comprar los bienes que se generan en el mercado, entonces en la concepción keynesiana se genera como una suerte de círculo virtuoso de crecimiento económico sostenido, que es de alguna manera lo que sucedió durante esos 30 años dorados que decíamos acá, ¿no? Donde se creó un ciclo largo de acumulación de capital, donde, como dice acá, no es que no existieron recesiones, sino que fueron moderadas y significaron una desaceleración en el proceso continuo de crecimiento y no una reversión de dicho proceso. Eso es muy importante que tengan. O sea que el keynesianismo eh, generó esa condición durante aproximadamente 25 y 30 años. Fue entró en crisis. Sí, Santiago, me decías algo, otro argumento que querías. no, después me había quedado una duda. ¿El Estado cuando reinvierte en el mercado, o sea, reinvertiría en las partes más deficientes del mercado? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la energía eléctrica, puede ser un ejemplo, en Claro, no, claro, el infraestructura. Estado, lo que dice John Paul dice, el Estado invierte donde el mercado falla, ¿cierto? O sea, incentiva en aquellos lugares donde el mercado, por ejemplo, si vos tenés que hacer una obra hidroeléctrica, una obra energética, no vas a obtener eh, un rendimiento inmediato, ¿cierto? Si tenés que tener una obra, una gran obra hidroeléctrica, la inversión de eso, la obtención de ganancia va a aparecer
después de un tiempo, ¿no? Primero tenés que construirlo y esas cosas son enormes. Entonces el Estado puede encarar eso. La cuestión es esa también. O por ejemplo YPF en Argentina, ¿no es cierto? Construir una red de yacimientos petrolíferos fiscales implica construir obras de rutas, construir infraestructura, construir, bueno, ustedes saben que existe el Campamento 1, construir, tener lugares donde están los materiales, las maquinarias, eh, la, la inversión en investigación y dónde está el petróleo, que es carísima. Bueno, todo ese proceso que no va a tener digamos, eh, un rápido retorno para el capital, en este caso se lo propone hacer el Estado. ¿Sí? Sí, Francisco levantó la mano, dice. Te escucho, Francisco. Sí, profe. Buen día. Tengo una Buen día. consulta. Cuando se acaba, supongo que en algún momento se debe acabar el crédito para el Estado. ¿Qué sucede ahí? Claro, De tanta expansión que genera. claro. Este modelo fracasó, ¿sí? O sea, no es que fracasó, duró durante 25 o 30 años y después entró en crisis. Yo lo que quiero por ahora es, vamos a ver después por qué entró en crisis este proceso, pero en general, durante esos 25 y 30 años, especialmente en los países de Europa y en los países de Norteamérica, funcionó este modelo keynesiano y trató de expandirse al resto del mundo. Todavía me faltan explicar algunos elementos para que ustedes puedan entender qué es lo que sostenía todo este proceso, qué es lo que pasaba cuando el Estado se quedaba sin crédito, ¿sí? Ahora les voy a pasar a explicar eso, Francisco, ¿dale? Gracias, profe. Ahora paso un poquito a ese desarrollo con la próxima diapositiva. Bueno, acá el autor habla entonces que los pilares del keynesianismo, porque el keynesianismo fue un modelo, recuérdense que el keynesianismo es el modelo de producción que impone Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es dentro del mundo occidental capitalista. ¿Estamos de acuerdo? En el otro lado del otro lado de Berlín se desarrolló el Estado comunista, ¿cierto? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde era otro orden mundial, otra forma de funcionamiento de la economía, que se derrumbó en el año 89. ¿Recuerdan eso? Pero nosotros estamos hablando del lado occidental. Entonces, dice John Holloway que los pilares del keynesianismo un poco se crean después de Bretton Woods. Bretton Woods es una ciudad norteamericana, ¿no es cierto?, que en el año 1944 se crean las condiciones internacionales para el funcionamiento del keynesianismo. O sea, es como, ¿se acuerdan ustedes? Ustedes piensen en lo siguiente, o imagínense, yo se los cuento como un cuento, pero más o menos tienen que pensarlo de esta manera. Es mucho más complejo siempre la realidad que la explicación, pero por ahí sirve estas simplificaciones que yo le hago para que después ustedes puedan complejizarlo. Después de la Primera Guerra Mundial, en Versalles se intentó recomponer una paz perpetua a partir del tratado que se estableció en Versalles y que de alguna manera, como analizamos, generaron un intento de restablecimiento del liberalismo que se dio y se estrelló contra todas estas condiciones que fuimos analizando. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se estableció, o antes, unos meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, un poco Estados Unidos, ya no tan democráticamente o no tan de manera hegemónica, digamos. Es como que Estados Unidos llegó a la conferencia y dijo, bueno, agarren sus cuadernos y anoten lo que vamos a hacer. No es que fue como en Versalles, donde se discutió, se decía, digamos, porque todavía estaba en decadencia la potencia de Inglaterra y estaba surgiendo Estados Unidos. No, acá, en Bretton Woods, Estados Unidos se transformó en una potencia mundial hegemónica. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos
eh, fue el país que no sufrió, desde un punto de vista de destrucción masiva de capital, lo que había sufrido Europa. O sea, Estados Unidos quedó intacta desde un punto de vista de infraestructura. Y por lo tanto, sus empresas, sus formas de organización del trabajo quedaron intactas. Sí tuvieron pérdidas humanas, por supuesto, porque muchos tuvieron que ir a pelear a la guerra, pero desde un punto de vista de lo que quedó Europa, comparado con Europa, no tuvo ese impacto. Por otro lado, Estados Unidos tuvo también el poderío militar, que quedó demostrado con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que demostró tener un arma letal, y el poderío militar que tenía sobre el resto de la comunidad internacional. Esa posición hegemónica, que nosotros vimos la hegemonía con Gramsci, pero la podemos ver que hay hegemonía entre países también. Esa posición hegemónica se expresó en tres cosas, ¿cierto? Por un lado, Estados Unidos hizo el Plan Marshall, ¿cierto? De manera internacional, porque este keynesianismo funcionaba de manera internacional. Acá tienen el Plan Marshall. ¿Qué es el Plan Marshall? El Plan Marshall es, hay un economista que se llama Marshall, pero no se hizo el Plan Marshall por el economista, sino que este Marshall se refiere a un militar norteamericano, un general norteamericano, que le fue encomendado la misión de ir a Europa y ver cuáles eran las condiciones económicas y sociales de Europa, ¿cierto? Y entonces Marshall fue a Europa, y cuando después de la guerra vio cómo había quedado Europa, él dijo, miren, pasan dos cosas acá. Europa está destruida, y Europa, y hay otra condición, y Europa, quienes pelearon y resistieron al fascismo y al nazismo fueron algunos grupos que se llamaban partisanos, que era una especie de guerrilla de la resistencia, que eran básicamente comunistas, ¿cierto? Entonces Europa, decía Marshall, está bajo el peligro del comunismo y bajo el peligro de la hambruna generalizada, porque tiene todo destruido. Entonces lo que yo les propone al gobierno norteamericano y al Congreso norteamericano, elaborar un plan de ayuda económica a Europa para la reconstrucción de Europa. O sea, el plan Marshall es el plan de reconstrucción de Europa. ¿Se entiende? ¿Y qué es? Es un plan de un préstamo en dinero para reconstruir Europa. Pero fíjense lo importante que tiene que ver esto. ¿Por qué? Imagínense, voy a utilizar este cuadro porque imagínense que donde dice Estado diga Estados Unidos, y donde dice mercado diga, lo puedo poner, creo, ¿no? Lo puedo cambiar, ¿cierto? Acá ponemos Estados Unidos y acá ponemos Europa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Europa? Estados Unidos acá le da un préstamo, ¿sí?, a Europa, ¿sí? ¿Y Europa qué hace? ¿Europa qué hace? Contrata empresas norteamericanas y compra insumos norteamericanos para su reconstrucción. ¿Se dan cuenta lo que es el Plan Marshall? O sea, es una especie de Estados Unidos tiene que vender sus productos. Recuerden ustedes que Estados Unidos después de la guerra tiene un tercio de la economía mundial se produce en Europa, ¿cierto? O sea, Europa es el principal productor del mundo. Entonces, alguien le tiene que vender sus productos. Entonces, le presta dinero a Europa y Europa le compra a Estados Unidos. Entonces van empresas norteamericanas a reconstruir Europa. Estados Unidos traslada el modelo de negocios europeos, el modelo de organización de las fábricas, y
le vende los granos europeos. De hecho, yo siempre doy un ejemplo aquí en clases que con dinero del Plan Marshall no se podía comprar granos en Argentina, ¿cierto? El trigo en Argentina, ¿no es cierto? Para alimentar al pueblo europeo. ¿Y por qué no se podía comprar? Desde un punto de vista político, decían que en este caso el peronismo había tenido una posición ambigua frente al nazismo. Pero en realidad el motivo era absolutamente económico. Si Europa, si Estados Unidos le prestaba dinero a Europa, esperarían que le compren los granos a los granjeros norteamericanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo funciona esto del keynesianismo? ¿Cómo funcionó el Plan Marshall? ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, el otro tema que me preguntaba, creo que Profe, era, sí, ¿podría explicar de vuelta el Plan Marshall. el de los insumos? No, no, el anterior, el que era el funcionamiento del keynesianismo, antes de que lo Ahora modificara. tengo que cambiar todos Sí, los... no, porque entré tarde, disculpe, tuve un problema. Bueno, entonces yo lo que te recomiendo es que cuando después baje las clases, eh, Ah, dale, lo mires, ¿dale? Así, dale, perfecto. no evitamos volver atrás, pero más o menos el esquema es el mismo, el esquema de funcionamiento, ¿sí? Para Sí, los que sí. ya me siguieron. Bueno, el otro tema que les Profe, decía, sí, viste que vos dijiste que Europa solamente le podía comprar a Estados Unidos, o sea, con no, la plata o sea, del plan. recomendaba, o sea, No era que tenían como una sí, cláusula. no, igual Estados Unidos es como que impone, cuando vos tenés la hegemonía y aparte sos el principal productor de todo, porque, la otra principal potencia que es Europa está destruida desde un punto de vista económico, de sus empresas, de sus fuerzas productivas, es muy difícil ¿a quién le ibas a comprar? Solamente Estados Unidos era el gran productor mundial, ¿cierto? Sí, ¿cuál era tu consulta entonces? No, era eso nomás, que si Estados Unidos se lo imponía o ellos también podían como comprar a Sí, otros es un países. juego diplomático siempre. Todo esto siempre es un juego diplomático, ¿no? Es un juego diplomático donde vos imaginate que, suponete que, como en todo, como en la economía, como funciona la economía ahora, si vos tenés que hacer una licitación con respecto a la producción de petróleo, que es una producción que es común acá, ¿quiénes son los países productores de petróleo? ¿Qué tipo de empresas van a venir? Y van a venir o empresas chinas o empresas norteamericanas o empresas rusas en petróleo. Otras empresas no hay que puedan ser competitivas, ¿entiende? Y por eso está la hegemonía rota ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial, el único que tenía el poder y tenía empresas consolidadas y poderosas y que podía asistir y construir empresas de construcción, empresas de petróleo, empresas de lo que te imagines, era Estados Unidos, porque el resto del mundo estaba, por un lado, China y Rusia pertenecían al otro bloque, al bloque socialista, ¿cierto? No era como es ahora. ¿Se entiende? Profe, Sí. eh, con respecto a este especie de plan Marshall con respecto al préstamo que se le hace a Europa, de cierta manera es como que podríamos decir que Estados Unidos está subordinando a Europa y desde ese momento como que queda relegado bajo él, digamos, bajo su mandato, de Totalmente, alguna manera, porque totalmente, sí. como dice, le dan la posibilidad de reconstruirse, pero ellos le tienen que comprar. De cierta manera no se lo imponen, pero ellos saben que si no lo hacen es como que si lo estuvieran contradiciendo con su ayuda, con respecto a comprarle a ellos y sus empresas. Exactamente, o sea, Estados Unidos lo que hace es garantizar, vos pensás, ¿qué pasaría si Estados Unidos produce en masa, en serie, en empresas fordistas ya no, porque el taylorismo ya quedó atrás? Tiene producción de autos, producción de electrodomésticos, producción generalizada, un país que produce,
y bueno, va a tener su producción interna, pero en algún momento va a tener que colocar, va a exceder ese nivel de producción y va a tener que colocarlo en otro lado. Europa y América Latina son sus lugares donde Estados Unidos tiene que controlar hegemónicamente esos territorios, ¿cierto? Por eso se convierte en un país que tiene un control territorial en Europa, no solamente que coloca, que coloca dinero, sino que también coloca tropas, ¿cierto? Y tiene lugares, tropas estratégicas en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Donde tiene control territorial. No en el sentido de que controla el territorio y pone los gobernantes, pero sí, digamos que tiene bastante influencia en ese tipo de situaciones. ¿Se entiende? Profe, Sí, sí, sí. Japón también utilizó así ese mismo sistema para salir de la crisis en la que estaba. Sí, el keynesianismo de alguna manera fue mundial. O sea, independientemente de que fueras liberal o que fueras keynesiano, de alguna manera este fue el esquema de salida de la crisis después de la guerra. O sea, independientemente de que sea un gobierno, digamos, liberal o un gobierno más socialdemócrata, como que se gestó el mundo, todos los países más o menos hicieron lo mismo. Inclusive vamos a ver que cuando venga el neoliberalismo también, el neoliberalismo lo aplicaron tanto gobiernos socialdemócratas como gobiernos conservadores. Así que esas tendencias son como generales en la economía mundial. Pero bueno, vamos despacito para que vayamos entendiendo cómo es la lógica. El otro tema que creó, y creo que Francisco, me preguntaste, Francisco, fue el que me preguntó qué pasa cuando un gobierno se queda sin, en este esquema, dice, ¿qué pasa cuando un Estado se queda sin crédito? Me decías, o no puede expandir más el crédito, ¿cierto? Vamos a volver a nuestro esquema inicial, ¿sí? Vamos a poner mercado. Mercado, o vamos a poner economía ahora. ¿Sí? Y acá vamos a poner gasto público. Y acá vamos a poner insumos fiscales, que es nuestro cuadro original. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando el Estado me dice no puede inyectar gasto público? Bueno, existe otra organización que se llama Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? El Fondo Monetario Internacional fue una institución creada también por Estados Unidos para justamente este proceso. Estados Unidos es muy consciente de que el Estado puede tener desequilibrios, ¿cierto? En el momento de reinyectar el gasto público en la economía, ¿cierto? Entonces, frente a los momentos de desequilibrio, ¿a quién recurre entonces? Al Fondo Monetario Internacional. ¿Se entiende? El Fondo Monetario Internacional fue una institución creada por Estados Unidos, ¿sí? en Bretton Woods, que tenía justamente esa función de contribuir con los estados que entraban en procesos de desequilibrios. Entonces venía un fondo, que es un dinero que proviene de una cuota que aporta cada uno de los países de la economía global, y de alguna manera ayudan a ese país a salir de esa crisis. ¿Sí? Ahí respondo un poco a la pregunta que me hacía un compañero de ustedes, que era cómo es que se manejaba esto internacionalmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando un Estado se descontrola en su gasto, ¿cierto? Entonces el fondo viene a dar esa ayuda económica. Nosotros ahora, es importante que ustedes lo comprendan ahora, este es el origen del fondo es pero el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional ya dejó de ser este funcionamiento. Ahora el Fondo Monetario Internacional es una suerte de conglomerado de países, prestadores de dinero, para
extraer, digamos, la sangre de los países subdesarrollados, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque el fondo presta dinero y después le exige, yo te presto, pero viene con exigencias, ¿cierto? O con las recomendaciones del fondo, que se llama, ¿cierto? Que es el famoso debate que tenemos ahora. ¿Y cuál es la recomendación? Y es que si yo te presto dinero, vos tenés que crear condiciones para que ese dinero se me devuelva, dice el fondo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, bueno, en los años 90 las condiciones fueron, bueno, privatizar las empresas públicas, privatizar la seguridad social, vender digamos, los caminos, privatizarlos, todo ese sistema que se fue creando en las décadas de los 90, venían por recomendaciones del fondo para poder pagar la deuda que se había generado después de la dictadura militar. Pero vamos a ver bien cómo esto funciona, ¿cierto? Entonces, pero el fondo inicialmente, en 1945, la idea era que en caso de que un Estado, esto es originariamente, primigeniamente, de un Estado tuviese problemas de financiamiento, existía un fondo creado por todos los países participantes que aportan y que ayudaban en este momento. ¿Se entiende? Después vamos a ver cómo fue cambiando toda esta lógica. Bueno, porque todo esto se derrumbó. Recuerden ustedes que todo esto cayó en crisis, ¿cierto? No existe más el keynesianismo a nivel mundial. Y después había otro, que acá ustedes lo ven, Acuerdo General de Comercio y Aranceles, de Tarifas y Aranceles, que era un intento de Estados Unidos también, de generar una especie de acuerdo entre países para para estimular el libre comercio, y lo que hacía era intentar que, sobre todo el precio de los alimentos, no se generasen hambrunas generalizadas, como había ocurrido durante la primera etapa del siglo XX, y al mismo tiempo se generase la posibilidad de acuerdos entre países que que incentiven el libre comercio entre países. El Acuerdo General de Arancel y Comercio no existe más, ahora se llama Organización Mundial de Comercio. Fue reemplazado en el año 95, ¿cierto? Que se llama OMC ahora, ¿cierto? Ella desapareció. El Plan Marshall ya terminó, y ahora no existe más el Acuerdo General de Arancel y Comercio, sino que existe lo que se llama, vamos a hablar después, de la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Eso fue reemplazado por ese organismo internacional. Entonces, como verán ustedes, el keynesianismo no era simplemente una lógica de funcionamiento que estaba acotada a Estados Unidos o a algunos países, sino que también se trataba de una lógica mundial en donde Estados Unidos estableció ese nuevo orden. Y hay un dato que es muy importante que ustedes tienen que ver, que se creó un nuevo régimen de comercio, ¿cierto? Entre todas estas medidas de Bretton Woods se estableció que el patrón de comercio va a ser el patrón oro, el patrón dólar, ¿cierto? Recuerden ustedes que a la salida de la Primera Guerra Mundial, el control del dinero se hizo por el patrón oro, ¿cierto? A la salida de la Segunda Guerra Mundial, el patrón de comercio es el patrón dólar. Entonces, ¿qué es lo que se estableció en Bretton Woods? Que todas las operaciones comerciales se hiciesen en moneda dólar, ¿cierto? O sea que el dólar, además de servir como moneda de cambio y de compra y de ahorro en Estados Unidos, también era una divisa internacional para el comercio internacional. ¿Se entiende? Y Estados Unidos se comprometió a tener una reserva de oro en su reserva federal equivalente a la masa monetaria de dólares que circulaban en el mercado mundial. ¿Se entiende eso? Es decir, profe, ¿podés repetirlo? Claro. Eso. Viste que en el mundo se comercia todo tipo de cosas,
se exportan, vos compras productos importados, por ejemplo, seguramente debes tener un teléfono, debes tener una computadora, debes tener alguna ropa, cualquier producto que no se produce en Argentina, ¿cierto? Cuando se compra un producto en el mercado mundial hoy, hay que pagar el dinero, se deja de ser dinero y se convierte en una divisa, ¿cierto? Se llama divisa. Y hoy, en el mercado mundial, si vos le compras a los chinos, le podés pagar o en dólares, o le podés pagar en su moneda, o le podés pagar en euros, o no hay una moneda que sea un patrón de comercio. En Argentina generalmente es el dólar, pero no necesariamente es así en todos los países. Algunos países pueden hacer acuerdos bilaterales entre dos países donde dicen, bueno, vamos a comerciar, entre nosotros vamos a comerciar con nuestras monedas nacionales. Hay muchos acuerdos en el mundo ahora. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods se estableció, Estados Unidos tenía tanto poder que pudo imponer que el dólar sea la moneda de comercio internacional en todas las operaciones comerciales. ¿Se entiende? Delfina ahora. Y imagínense lo que significa eso. Tener la posibilidad como Estado-nación de tener el dinero, la producción del dinero con el que se comercia en el mundo. Por supuesto que había un compromiso de Estados Unidos de que el sistema de Bretton Woods garantizaba de que si había tantos dólares, vos podías ir a la Reserva Federal con el dólar que tenías y decirle, bueno, dame el equivalente en oro de este dólar. Entonces, si vos llevabas un dólar, digo en sentido figurado, no, nadie hacía eso, ¿no? Dame 0,035 onzas de oro, ¿cierto? Creo que valía eso, era el equivalente en el sistema de Bretton Woods, ¿cierto? Entonces, como verán ustedes, la hegemonía norteamericana era absoluta, ¿cierto? Estableció el Plan Marshall, creó el Fondo Monetario Internacional para poder sostener todo este modelo, y creó que en Bretton Woods, como moneda de comercio internacional, se establezca el patrón de comercio de dólar. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cuáles son los pilares del keynesianismo? Dice John Holloway. Dice que el keynesianismo es un sistema que básicamente tenía que estimular la producción, y hay un tema muy importante acá que yo no lo he mencionado, porque de alguna manera la hipótesis de John Holloway es que tiene que mantener el pleno empleo, ¿cierto? Tiene que mantener el pleno empleo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso entre las clases, ya lo hablamos en la clase pasada. El keynesianismo hace como un compromiso con la clase obrera. Estimula la producción y mantiene el pleno empleo. Para eso tiene que administrar la demanda, que ya hablamos bastante de lo que significa, que tiene que ver con esto, ¿cierto? Y que un compañero dio el ejemplo, bueno, estimular la demanda significa que el gasto público ¿en qué se gasta? Construir escuelas, dar créditos, construir infraestructura como energía, caminos, hospitales, vivienda pública, todo lo que ustedes se puedan imaginar que el Estado puede hacer, inclusive el transporte público. Bueno, recuerden ustedes que en Argentina era YPF, Gas del Estado, Entel, bueno, ustedes no recuerdan porque no habían nacido todavía. Bueno, hasta las televisoras eran públicas, ¿cierto? Ahora quedó una sola pública, pero casi todas eran públicas. Esto es la administración de la demanda. Por otro lado, para que esto funcione, tenía que haber un reconocimiento formal de los sindicatos. Este es el otro pilar del keynesianismo. ¿Qué es el reconocimiento formal de los sindicatos? Recuerden que a la base de todo este modelo, no pierdan nunca de vista esto, ¿no? Supónganse que esto es la superestructura en términos de nuestra teoría. La estructura de este modelo es el fordismo. Acá abajo hay fordismo. O sea, abajo en el sentido, arriba abajo en un sentido metafórico, ¿no? El modelo de producción es el fordismo.
producción en masa y producción en serie. Entonces, para que se venda esa producción, hay que reconocer a los sindicatos. ¿Reconocerlos en qué sentido? En la negociación colectiva del trabajo, ¿sí? Ese es el reconocimiento. No es que no existían los sindicatos anteriormente, sí existían los sindicatos, pero lo importante es que los sindicalistas, o los famosos sindicatos, muchos pasaron a formar parte de los gobiernos, o sea, aportaron miembros a los gobiernos, dice John Holloway, pero también era la idea de que había que sentarse a negociar. Es lo que se llama paritarias. Ustedes capaz que lo conocen como paritarias. Representantes de los sindicatos, representantes de los empresarios, y los obreros y el Estado rubrica el acuerdo que se hace entre empresarios y trabajadores, ¿sí? Y de alguna manera, para que esto funcione tenía que haber salarios fordistas. Si en 1913, 1914, Ford fue y les dijo a los obreros, ustedes tienen que quedarse en mis fábricas porque yo les voy a ofrecer $5 por día para que ustedes puedan soportar la cantidad de horas de trabajo y el ritmo de trabajo. Bueno, ahora no es que los obreros esperaron que le vengan a ofrecer salario. No, el reconocimiento formal de los sindicatos hacía que los salarios tenían que acrecentarse porque la producción era en masa y era en serie, entonces tenía que haber salarios que permitiesen que los obreros consuman lo que generaba el sistema productivo. De alguna manera, estos tres pilares van de la mano, ¿cierto? No puede haber administración de la demanda si no hay salarios fordistas y si no hay constante negociación salarial. Si no, esto no funciona. ¿Se entiende? Es como una especie de círculo virtuoso de todo este proceso que tiene que ir garantizando el keynesianismo. Tienen que crecer los salarios. Ahora, yo voy a preguntar algo, ya para ir terminando con este funcionamiento del keynesianismo, y después en la próxima clase vemos la crisis del keynesianismo. ¿Cuáles pueden ver cuáles son las tensiones que esto genera? ¿A alguien se le ocurre qué tensiones puede generar esto? Si es que Sociales, entendieron. principalmente. ¿Cómo? Principalmente pueden ser sociales. Tensiones sociales. O sea, La dependencia del capital hacia el trabajo. ¿Cómo? La dependencia del capital hacia el trabajo, como lo venían comentando. Claro, hay una especie de reconocimiento, hay una situación más de igualdad acá, ¿cierto? No es que al reconocerlos sindicalmente también hay una cierta situación de compromiso acá también, ¿cierto? Entonces los trabajadores están empoderados en este sistema. Los capitalistas pueden sentir, mientras ganen, todo bien, pero cuando empiezan a perder, ahí ya se van a sentir preocupados. y ahí afecta el salario fordista. Y hay sí, porque conflicto. van a pensar que eso funciona. La principal tensión de este modelo, voy a decirlo para que ustedes lo vean, fue la inflación, ¿cierto? La tensión inflacionaria. Este modelo está sometido a una fuerte tensión inflacionaria. Profesor. ¿Cierto? Porque imagínense que el Estado, al generar, al tomar el plusvalor, no el generado, sino el futuro plusvalor que se va a generar para generar este círculo, y al tensionarse constantemente la relación entre capital y trabajo, mediante las negociaciones colectivas de trabajo, siempre va a haber una tensión hacia que los precios de los productos aumenten. Sí. O sea, esto sería como un producto del aumento constante del gasto público. Vamos a ver que no es tan sencillo, porque vamos a ver, lo que decís, Santiago, es importante. Vamos a ver que en general esa fue la interpretación que hizo el neoliberalismo, los neoliberales. Los neoliberales dijeron que cuando esto entró en crisis, voy a volver a mi cuadro inicial, esto funcionó desde 1945, en los años 60 fue la gloria total, que es el CENIC,
de este proceso. Si ustedes leen el libro de Annie Leonard, lo leen completo, que seguramente lo pueden encontrar en línea, se van a encontrar que si hay un momento de felicidad del mundo americano, del estilo de vida americano, son los años 60, ¿cierto? Dice que los norteamericanos fueron el momento en que fueron más felices fue en los años 60, ¿cierto? Este modelo empezó a entrar en crisis desde finales de los años 60 y en los años 73, 75. Los neoliberales dijeron que esto era producto de dos cosas. De que había dos culpables. Era la inflación. Vieron que cuando hay una crisis, voy a hacer la analogía médica, ¿cierto? El síntoma de la crisis era la inflación, que había una constante inflación, y el otro síntoma era que se había estancado la producción, el estancamiento. Dejó de crecer. Si la curva era siempre ascendente, en un momento se estabilizó y con tendencia a una recesión, ¿cierto? Entonces, el proceso se llamó estanflación, sería estancamiento más inflación. Cuando sucedió eso, es como el síntoma, es como si le empezó a dar fiebre al sistema y empezó a tener tos, ya que estamos en tiempos de COVID. Cuando empezó a tener esos síntomas, ¿cuál era el remedio que ofrecieron los neoliberales? Los neoliberales primero hicieron un diagnóstico. ¿Cuál era el diagnóstico? Esto pasaba ¿por qué? Pasaba porque los sindicatos tenían demasiado poder y el Estado intervenía demasiado en la economía, ¿cierto? Y esto generaba entonces un desincentivo a los capitalistas para invertir y les generaba un desincentivo a los trabajadores para trabajar. Vamos a ver por qué después. Este fue el diagnóstico que se hizo de la crisis de los años 70. Sin embargo, en esta clase vamos a decir que eso puede ser que tenga algo de razón, pero no necesariamente es así. Que el capitalismo sufrió otros procesos que explican la crisis del keynesianismo. Gente, vamos a ver la crisis del keynesianismo en otro momento, porque ya estamos en horario, pero hoy vimos el funcionamiento, hicimos un repaso sobre el surgimiento y el funcionamiento del keynesianismo. ¿Alguna consulta sobre el tema? Profe, yo tengo una consulta sobre lo que planteaste al principio de la clase, sobre las relaciones internacionales. ¿Solo se basaba en que Alemania tenía que pagar las reparaciones? No, eso fue al fin de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Eso fue en la primera etapa, ¿sí? Fue después de la Primera Guerra Mundial cuando en las relaciones internacionales había dos disputas, dice el texto de Holloway. Alemania y Rusia. A Alemania se le impusieron reparaciones de guerra y otras medidas, y a Rusia se la aisló diplomática y políticamente. No sé si tanto comercialmente, porque siguieron comerciando con Rusia, pero sí diplomática y políticamente. Pero eso fue en el primer intento de ordenamiento mundial. Fue por aquí, en el Versalles. Fue acá, 1918. Yo tendría que poner acá, si ustedes tienen este cuadrito y lo hacen, coloquen acá Tratado de Versalles, ¿sí? En 1919. Yo después lo voy a agregar para así, me parece muy importante. ¿Te respondo a la pregunta, Delfina? Sí, sí. Entonces, ¿después qué pasó con las relaciones internacionales? Claro, después lo que sucedió fue que todo ese esquema de organización mundial no funcionó, porque Alemania entró en una crisis inflacionaria tremenda. Alemania con esas reparaciones de guerra se sintió humillada, ¿cierto? Entró en un proceso hiperinflacionario enorme, producto de la deuda externa que se había generado en Versalles, y se generó una crisis enorme, que generaron las condiciones para el ascenso de Hitler al poder. Entonces, ¿cómo ganó Hitler al poder? Y bueno, Hitler dijo, bueno, en Versalles fuimos humillados, en Versalles nosotros que somos una potencia mundial tenemos que andar pagándole a
a los otros países, miren lo que está pasando. Y bueno, los culpables de todo esto son el pueblo judío, y empezó con todo ese discurso, y comenzó una política de fuerte intervención, ganó las elecciones, implementó una fuerte política de intervención del Estado en la economía, y de alguna manera Alemania fue uno de los primeros países que sale de la crisis de hiperinflacionaria, pero en el año 1929 vuelve a entrar en crisis como todos los países, ¿no es cierto? Y en el caso de Rusia, lo que se le hizo fue un intento de contrarrevolución. Los países europeos y Estados Unidos financiaron una contrarrevolución para evitar que la revolución rusa, primero que avance a los demás países, pero al mismo tiempo para tratar de restaurar el capitalismo en Rusia, cosa que no pudieron hacerlo, porque el ejército ruso, comandado por León Trotsky, impidió, digamos, se armó una guerra civil, digamos, e impidió que el ejército blanco vuelva a restaurar el capitalismo en Rusia. Solamente el modelo ruso cae, esto se consolidó, esta es otra historia, ¿no? Pero se consolidó en todo este proceso. De hecho, hasta los años 60, Rusia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el americano, hasta 1960, competían de igual a igual. Después ya, a partir de los años 60, Estados Unidos le empezó a sacar ventaja al bloque soviético en todos los aspectos del consumo, del desarrollo industrial, del desarrollo militar, y comenzó a perder hegemonía Rusia, aunque siempre era una amenaza Rusia para el resto de los países. Esa es una historia que, bueno, es más bien historia, no me compete a mí desarrollarlo a este proceso, pero el mundo, para que ustedes lo entiendan, cuando entre 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta 1989 se dividió en dos grandes bloques, y se llamó la Guerra Fría. Había una especie de guerra fría entre el bloque soviético y el bloque norteamericano. ¿Te contesto, Delfina? Sí, profe, gracias. Profe, tengo una consulta, una última. Sí, te escucho. ¿La inflación que tiene Argentina hoy en día puede ser explicada por el modelo keynesiano o no? No, para nada. No. El keynesianismo el keynesianismo no podemos decir que existe como modelo ahora en la Argentina. O sea, puede haber hay algunas fuerte intervención del Estado en la economía, pero yo no haría esa traspolación de ninguna manera. Vamos a ver que el capitalismo tiene una dinámica de funcionamiento que no se puede atribuir solamente a un factor, digamos, la inflación. No es que se puede solamente atribuir a la emisión monetaria. Digo esto porque es muy importante, porque se instala en el sentido común, sobre todo de las personas y sobre todo por los medios hegemónicos, es que si el Estado emite dinero, se produce inflación. Y eso es un error enorme, porque la inflación tiene muchos factores. Y un poco esto queda en evidencia cuando en el gobierno de 2015 a 2019, no solamente que no hubo emisión monetaria en el gobierno de Macri, no solamente que no hubo emisión monetaria, sino que hubo retracción monetaria, y la inflación fue mucho más alta que la que tenemos ahora. O sea que la idea, yo creo que en economía, después lo pueden analizar, y es un tema muy analizable en cada momento, esa idea de sentido común que se instala en la población, de que si el Estado emite, genera inflación, tiene un componente de realidad. No voy a decir que no hay una tensión ahí, pero también no es la realidad del asunto. Hay otros factores que explican la inflación, ¿cierto? Y el ejemplo está en el modelo de Macri, que fue el modelo 2015-2019, donde Macri dejó de emitir dinero, se endeudó,
Sin embargo, los niveles de inflación eran enormes, no controlaban la inflación. Y Macri dijo, no, la inflación es re fácil controlarlo, lo dijo en varias declaraciones, esto yo lo resuelvo lo primero que voy a resolver es el tema de la inflación, cosa que nunca sucedió. Sí, ¿alguna otra consulta acá? Emanuel dice, pareciera que la emisión de moneda en demasía es un efecto primario de una inflación. Sí, puede ser, pero no, yo creo que ustedes como futuro, lo que nosotros tenemos que hacer, a ver, voy a hablar un poco haciendo una proyección, ¿no? Ustedes son una nueva generación. Como nueva generación tienen que hacer una especie de revolución científica, ¿cierto? Si nos quedamos con los parámetros de los parámetros que tenemos de entender la economía, de entender la sociedad, como la entendíamos lo entendíamos hace muchos años atrás, un poco que no vamos a resolver los problemas, porque los problemas que tiene la humanidad ahora son enormes, y por lo tanto son enormes los desafíos que tienen las nuevas generaciones para poder resolver esos problemas. Y me parece a mí que yo pongo siempre acá dos enormes problemas que tenemos, que es el colapso ecológico, que no digo que va a existir en el futuro, sino que ya lo estamos atravesando. Y digo que tenemos la crisis del trabajo. Resolver esos problemas con la idea de la emisión monetaria y todas esas ideas liberales que tenemos, no van a resolver el problema, lo van a agravar. Ya se demostró que se agrava el problema con recetas neoliberales. No solamente que lo van a agravar, sino que estamos creando con las recetas neoliberales sociedades profundamente desiguales. Recuerden ustedes los datos que pasábamos al principio, y no solamente tienen que buscar el neoliberalismo que hace 30 años, más de 30 años, desde el año 89, 90 que se aplicó, con breves dosis de lo que llamó gobiernos progresistas, que vamos a hablar más adelante, en América Latina, generó un desastre enorme en la humanidad, tanto desde un punto de vista del trabajo, desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista de las relaciones, de las tramas sociales. Tenemos sociedades hiperindividuales, personas hiperindividualistas, con modelos de personalidad que no tienen la capacidad de esperar, lo quieren ya, lo quieren ahora, y un montón de factores que vamos a ir analizando desde un punto de vista de la personalidad, que no le hacen bien a la vida en comunidad que tiene que existir en una sociedad. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta corta. Sí, Cuando hablaste de la tensión inflacionaria, ¿te referías a la relación, ¿no? O sea, que se da en la relación laboral, o sea, entre capitalista y trabajador? Claro. Sí. Lo que dicen, la tensión inflacionaria se produce porque en el capitalismo ustedes siempre piensen que hay una apuesta, ¿cierto? El capitalista invierte, ¿cierto? Tiene una determinada masa de moneda, compra materias primas, compra fuerza de trabajo, compra maquinaria, produce una mercancía, y él va a querer tener el retorno de la inversión y tener un plusvalor, ¿no es cierto? Ahora bien, ese plusvalor lo va a realizar en el mercado, o sea, lo va a generar en la esfera de la producción y lo va a realizar en la esfera del mercado, o sea, en la venta de ese producto, que son dos esferas diferentes. ¿Para qué? ¿Él qué va a querer? Él va a querer que sus obreros ganen poco para él tener mayor nivel de plusvalía, pero va a querer que los otros obreros ganen mucho para que le compren sus productos, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que hace el Estado? Trata de ordenar todo este egoísmo institucionalizado que genera el capitalismo. Entonces, crea convenios colectivos de trabajo, en el caso del keynesianismo, para organizar un poco esta tensión. Entonces dice, creamos reconocimiento de los sindicatos para que se sienten a negociar salarios en términos de que posibiliten tener la capacidad de compra de los productos que genera todo el sistema económico. Entonces ahí se genera una lucha
muy de tensión entre el capital y el trabajo. Y vamos a ver que esa tensión, tiene que ver, no solamente va a tener que ver con la lucha salarial y por condiciones de trabajo, sino también se va a generar a fines de los años 60, inicio de los años 70, una tensión porque el modelo fordista tiene el problema de ser demasiado rígido, tiene el problema de generar demasiada alienación en los obreros, ¿cierto? El trabajo repetitivo y poco calificado generado en la cadena de montaje, en algún momento, primero aceptaron los trabajadores ese modelo organizativo, pero cuando a medida que se fue institucionalizando y que se fue generando, fue mostrando aún más las contradicciones que tenía ese modelo. Entonces ahí comenzó a haber una crisis también. Pero de eso lo quiero hablar en el momento de la crisis, no quiero introducir un poquito más. Pero no quiero que pongan todo la tensión e inflación. Es como yo le dije recién, la inflación y el estancamiento fue el síntoma. El síntoma para usar la analogía de la enfermedad, fue el síntoma de una situación. Ahora, ¿cómo diagnosticamos y le damos salida a esto? ¿Cómo hizo la humanidad? En este caso, para darle ganaron los neoliberales, sin duda. Pero yo creo que los neoliberales hicieron un diagnóstico para poder salir de esa crisis, que era, bueno, si la culpa es del Estado y la culpa de los sindicatos, hay que sacarle poder al Estado, sacarle poder a los sindicatos para que se vuelva a recomponer la tasa de ganancia. Ese remedio neoliberal fue un fracaso, ¿cierto? Fue un fracaso y nosotros somos producto de ese fracaso. La sociedad que tenemos es producto del fracaso de la receta neoliberal. Tanto la crisis del mundo del trabajo como el colapso ecológico es el fracaso de empoderar al capital de una manera que, si vos empoderás al capital y no le pones ningún coto, ningún condicionamiento, el capital te va a devorar. Es así, no hay duda. ¿Alguna otra consulta? Ustedes van a decir que es una visión que tiene su posicionamiento. Sí, efectivamente, yo no estoy diciendo que no es la única lectura de esta realidad. Hay otras lecturas de esta realidad, pero si ustedes quieren hacer otra lectura de la realidad, miren todos los días la televisión, miren todos los programas de televisión y van a encontrar otra explicación de lo que estoy diciendo. Así que la oferta que le hacemos nosotros es tener una explicación diferente en un momento del día, porque en el resto del día, cuando miren televisión, escuchen radio, hablen con sus padres, hablen con alguna persona en la calle, van a tener otro modelo. Estamos dando otro modelo para que lo piensen, ¿sí? Después ustedes dirán y dirán. Sí. Lau, te escucho. Perdón, hola, buen día. Me sumé a media hora, pero escuché atentamente. Pero ahí tienen un ejemplo también de lo que decía Gramsci, cómo ciertos pensamientos que tienen un basamento basado, por ejemplo, en la economía neoclásica o en el pensamiento liberal, se sedimentan bajo la forma de sentido común, y por eso también podemos explicar por qué políticas que han demostrado ser antipopulares y han demostrado dejar niveles de desigualdad atroces vuelven a elegirse, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo. Digo, como para que vean, la inflación, según las teorías clásicas, tienen que ver con ciertos factores, pero las interpretaciones acerca de por qué la inflación. Digo, el desafío es saber que hay interpretaciones basadas en corrientes ideológicas y corrientes de pensamiento económico, y no hay una sola explicación, y que el basamento científico es lo que puede darnos la diferencia. El tema es que, bueno, lo que es hegemónico es esto, el aumento de salario genera inflación, la emisión monetaria genera inflación, y si no desmontamos esos discursos, nos podemos quedar entrampados en una sola visión. Eso mismo cuando lean los textos diferencien lo que dice el autor, que dicen los neoliberales. Digo, es como que el desafío también de la sociología es descubrir que hay muchas voces hablando de un mismo tema, que no hay una sola explicación. Por ahí es medio una obviedad, pero eso lo van a encontrar mucho en Holloway, lo van a encontrar mucho en Perry Anderson. Efectivamente, ahí conectamos entonces
la clase de Gramsci con la clase esta, ¿cierto? Con lo que estamos, las reflexiones que estamos haciendo en función de la clase. Es muy claro eso. Y las ¿cierto? contradicciones del Estado. O sea, es un Estado capitalista atravesado por múltiples contradicciones, que bueno, cada forma de Estado las va resolviendo de determinadas maneras. Pero digo, como para hilar. ¿Alguna otra consulta o vamos finalizando, gente? Para Yo el tengo una próximo pregunta martes para leemos Anderson. No, lean, me quedó la crisis, ¿sí? Me quedó la crisis, lean la parte de crisis de John Holloway y empiecen con Anderson, que vamos a leer el neoliberalismo. Vamos a hablar de la crisis y el neoliberalismo la semana que viene. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Silvia, te escuchamos. Ahí les compartí yo por el chat una pizarra de Google donde fuimos como recuperando los ejes de lo que desarrollaste en la clase, como para cuando vuelvan al texto o a la clase, que sepan qué ejes por ahí tienen a donde prestar atención en el texto. Bueno, acá les presento a Silvia Bascour, es una de las docentes de nuestro equipo de trabajo. Silvia, ella es una de las compañeras nuestras que están en algunas comisiones de trabajos prácticos, así que bienvenida Silvia, la primera vez que... No sé si te vi cuando estabas en la cámara, pero bueno, hoy entró y se las presento para los que no están en la comisión de ellas. Ahí el archivo que mandé, el PDF ese, es el que dice la profesora, solamente que yo lo descargué y lo pasé, para que lo tengan ahí. Muy bien. Gracias. Clase colaborativa, voy a mirarlo. yo tengo una consulta para la profe Blanco. Profe, vio que en el video que hizo de la crisis del 29 mencionó que siempre llevaba a las clases presenciales recortes periodísticos. ¿Cómo? Discúlpame de nuevo. Que siempre llevaba... sí, a las clases presenciales recortes periodísticos, sí, del Crash, sí. ¿Puede enviar algunas fotos sobre eso? Dale, dame un tiempito y te busco, porque es un manual, es una compilación que se llama Hechos Históricos o algo así, y tiene diarios de la época, o sea, reproducciones, no los diarios originales, porque si no, yo estaría en otro nivel ya. Pero le podemos sacar fotos porque había imágenes impactantes realmente. Así que dame que lo rastreo, lo busco y saco fotos y lo mando. Bueno, o lo escaneo. O lo escaneo. Dale, Francisco. Sí, profe, gracias. Nada, está bien. No había escuchado. Bueno, gente, los dejamos entonces, que tengan buenos días, a cuidarse mucho, que esto está muy heavy metal, y mañana se encontrarán en los trabajos prácticos. Saludos. Sí, Saludos, cuídense profe. mucho. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.